Bueno, en la última parte del cuadro es específicamente de la Argentina. Argentina, país periférico, productor de materias primas con escasa industrialización. Por lo tanto, los conflictos que existían no estaban en la ciudad, sino más bien en el campo, ¿sí? Desde sus orígenes en la Argentina tenemos que son eh, muchos dueños de estancias y campesinos, que son los gauchos, los muletos, que se encargan de el trabajo agrícola, ¿sí? No hay, después bueno, hay una incipiente, muy pequeña industria, podemos decir industria, que es la del cuero, que en realidad es ni más ni menos que el gaucho le saca el cuero a la vaca y lo vende a los británicos, pero en realidad, digamos, es muy primitivo, o sea, digamos, es como los saladeros también podemos decir, pero digamos, no hay acá una industria realmente importante, para nada, en absoluto. Eh, bueno, importante con respecto al tema de la libertad de vientres en el año 1813, que digamos todo lo que es el trabajo esclavo es eliminado, ¿sí? Por medio de lo de la libertad de vientres. Eso es un elemento muy importante a tener en cuenta para considerar. Y después, bueno, la Constitución, que nos costó muchísimo llegar a generarla, la hizo Urquiza en 1853 en Santa Fe, la promulgación del artículo 14 y después con la Constitución del 49, el 14 bis, que es la primera vez que en la Argentina se habla del trabajador, ¿sí? Después tenemos por otro lado el tema, bueno, una situación que se produce acá en Argentina. Bueno, ese es el planteo, la situación que se encuentra en la Argentina, digamos, una industria muy incipiente, prácticamente nula, digamos, una producción basada prácticamente en la parte agroexportadora, productores de materias primas, así estaba planteada la Argentina. En 1880 se produce la campaña El Desierto y muchas de esas tierras que pensaban los inmigrantes, de los que habíamos hablado en el otro video, pensaban adquirir, fueron entregadas a los mismos militares que hicieron la campaña. Por lo tanto, la única opción que les quedaba era arrendarla, es decir, alquilarla, y entonces como eran precios también muy caros, y ellos lo que pretendían era tener un pedacito de tierra que en su país natal no lo habían podido conseguir, entonces muchos de ellos se van a vivir a capital, los inmigrantes. Esta parte que arranca desde 1880, que coincide con la revolución industrial, digamos, la fase de revolución industrial que coincide tardía, que implica Italia y España, acá en la Argentina se llama inmigración de masas. Se llama así porque es impresionante la cantidad de inmigrantes que vienen de todos lados, fundamentalmente de Italia y de España. Más de Italia que de España, porque además de España hay más gente que regresa, en cambio de Italia son muchos más los que se quedan acá. Sin embargo, es de todos lados, de todas las religiones, de todos los orígenes, y eso va a hacer que se genere un cierto, si queremos, malestar en la clase dirigente argentina, por una cuestión de que desconocimiento de, digamos, qué va a pasar con todo ese malón de gente que estaba llegando al país, así era considerado, ese crisol de razas que llegaba a la Argentina y que eh, traía cada uno su propia religión y su cultura, su forma de pensar, sus ideologías. Ahí hablamos de anarquistas, por ejemplo. Este, y el tema de que, bueno, de que estamos en una sociedad, en una Argentina recién creada, recién armada, muy joven, y entonces el temor es muy grande. Entonces, a que, bueno, que esa pequeña Argentina tan débil se termine de debilitar. Además, no hay que olvidarse que después cada uno de los inmigrantes viene con sus escuelas, y esas escuelas enseñan educación, por ejemplo, las alemanas, las italianas, enseñan educación, geografía, historia de los países de origen. Entonces todo eso va a generar va a ser más ruido todavía a la clase dirigente. Entonces ahí cuando en 1880, en la presidencia de Roca, entre Roca y Selman, se crea lo que se llama la ley 1420, que es la ley por la cual digamos, una escuela de muy buena calidad que es obligatoria para todos. Y eso va a hacer que muchos de estos hijos de inmigrantes puedan acceder a esta escuela primaria. La universidad ya estaba, desde la época posterior a la colonia, sí, se creó la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba es
es todavía colonial, es mucho más antigua todavía. Entonces, digamos, la ley 1420 posibilita que esos hijos de inmigrantes accedan a un buen sistema educativo. En ese sistema educativo fundamental va a ser la formación de los ídolos nacionales, el San Martín cruzando a caballo la cordillera, la historia de Mitre, esa historia como de ídolos y de grandes héroes, ¿sí? Por otro lado, hay dos leyes más que se crean. Una es la de servicio militar obligatorio, que va aplicado a aquellos hombres que van a ser los que votan, hombres mayores de 18 años. Y después, que es un año de servicio en el ejército, y después está el registro civil, la ley del registro civil, que es justamente la ley que permite, o sea, los casamientos hasta ese momento de funciones y nacimientos eran registrados solamente en las iglesias, en las parroquias, que muchas veces también eran parroquias, templos, sinagogas de cada una de las congregaciones. Al crear el registro civil, cada una de estas situaciones, nacimientos, defunciones, bautismos, ¿sí? Bautismo no, perdón, casamientos, eso quise decir, los casamientos, todo debía pasar por el registro civil. Y por ejemplo, el caso del matrimonio no tenía validez si no estaba pasado por el registro civil. O sea, el Estado era más importante, o el casamiento civil, que el religioso. Y eso hacía que, primero, se generó un malestar con la iglesia, pero por otro lado, que el Estado tuviera control de lo que pasaba en este crisol de razas. Entonces tenemos, recapitulando, estas tres leyes: 1420, servicio militar obligatorio y registro civil. ¿Qué pensaba la clase dirigente con esto? Que estas tres leyes iban a ayudar a que todos esos hijos de inmigrantes, los inmigrantes de sí mismos no, porque ellos muchos mueren sin saber leer y escribir, digamos, y ellos muchos no se nacionalizan, pero sí sus hijos, que tengan conciencia de la nacionalidad, de la argentinidad, conciencia de la pertenencia a la patria y todo lo demás, que era lo que se buscaba en la clase dirigente. El objetivo lo encontraron, porque sí,